Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. En esta hora vamos a tocar un tema muy importante también. Primero, antes que nada, quiero decirles a todos que Dios los bendiga. Primeramente a mis hermanos los cristianos, que estos mensajes son dirigidos para única y exclusivamente hablar de la verdad. Sí, que nosotros los cristianos aprendamos a defender la sana doctrina y tengamos puntos bíblicos claros, lógicos y elocuentes de cómo defender la sana doctrina. Para los católicos que lleguen a ver y escuchar este video, decirles que les amamos en el nombre de Cristo Jesús, no los odiamos, lo que odiamos es la idolatría y las doctrinas heréticas, las doctrinas que pierden al ser humano, porque todos somos pecadores. Yo cometo pecados, ¿sí? Hasta la fecha con mis pecados yo no he lastimado a nadie, no he lastimado a nadie. Mis pecados solamente me han afectado a mí y únicamente a mí. Así que pues yo no les voy a decir mentiras. Mi propósito es que ustedes conozcan la verdad y sean libres. Así que pues yo sé, hay muchas personas que me maldicen y me dicen cosas muy feas, pero bueno, a Jesús lo trataron peor y ¿qué me puedo esperar? Jesús dijo que también nosotros tendríamos que ser vituperados, ofendidos, humillados. Entonces no odiamos a los católicos. Toda mi familia es católica y yo ruego a Dios de que ellos encuentren la verdad a través de la palabra de Dios y del verdadero evangelio. Y desafortunadamente pues cada cosa que nosotros decimos les ofende a ustedes. Y más si se trata de la Santa Iglesia Católica. Y bueno, pues bíblicamente hay mucho que cuestionar qué tan santa es la Iglesia. ¿Sí? Y es lo que hacemos. Mire, nosotros atacamos al clero, no a los creyentes católicos, porque al final de cuentas ustedes solamente obedecen lo que ellos les dicen. Ustedes creen lo que ellos les enseñan, pero lean la Biblia y estudien historia universal. Aunque católica y universal significa lo mismo, no tiene el mismo concepto actualmente. Por ejemplo, historia universal no es lo mismo que historia católica. Aunque es la misma palabra, no significa lo mismo. Historia universal estudia la historia de todos los pueblos en un solo tomo, en una sola compilación. Eso es historia universal. Historia católica solamente se refiere a lo que la Iglesia Católica enseña como historia y nada más. Literatura universal estudia los escritos literarios, ¿verdad? Ideológicos o políticos de los pueblos, de las naciones. Eso es literatura universal. Literatura católica es todo lo que la Iglesia Católica escribe. Su doctrina, sus prácticas, sus liturgias. Eso es literatura católica. Entonces, no se confundan. ¿Quieren realmente aprender? No hagan lo que yo les digo. No hagan lo que la Iglesia Católica les dice. Ustedes investiguen por su cuenta. La historia universal es historia de enseñanza secular, sin partidismo religioso, sin proselitismo religioso. Y así que yo les voy a dar información. Hay mucha información que los cristianos evangélicos aportan también y yo no me tomo de esa información. La leo, pero no comparto esa información. Comparto la información secular y nada más. Ahora, si usted tiene su Biblia, ¿verdad? Abra su Biblia. Yo estoy usando esta versión, la versión latinoamericana de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica es la única iglesia que imprime sus Biblias con imágenes. Así que bueno, ya les estoy aquí comprobando que yo predico con la Biblia Católica, no con la versión Reina Valera. Pero si usted tiene Reina Valera, puede usarla también. Entonces, abra su Biblia en Apocalipsis 17, del 1 en adelante. Y así que la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las copas y me dijo: ven, te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó en el espíritu al desierto. En una nueva visión, había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata y resplandecía de oro. Piedras preciosas y perlas, tenía en la mano una copa llena de oro, de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer un nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido, pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Te voy a explicar el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, la de 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es, sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Uno está en el poder y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Hasta ahí. En la explicación que le da el ángel a Juan, ya le dice con certeza quién es la gran prostituta, la madre de las prostitutas. En otras versiones, en la versión Reina Valera, dice ahí la abominación que esta mujer representa. Se le dice ahí la madre de las rameras. ¿Sí? Ahora, el ángel le dice a Juan: te voy a enseñar quién es la gran ramera. Lo vamos a volver a leer para tenerlo en cuenta. ¿Por qué te maravillas? Te voy a explicar el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es, sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto. Ahora fíjate bien. A ver si ustedes lo adivinan. En otras versiones dice ahí, si lo disciernen. Adivinar es... no lo aprueba Dios. La adivinación no lo aprueba Dios. Pero sí es sugerir, ¿verdad? Discernir o entender. Entonces dice aquí, a ver si lo pueden entender. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Para empezar, la mujer representa a una ciudad. ¿Sí? Y esta ciudad está asentada ¿en dónde? Sobre 7 colinas. Ahora, si ustedes estudian geografía, se van a dar cuenta que hay muchas ciudades en el mundo que están asentadas sobre colinas. Pero hay una ciudad, solamente una ciudad en el mundo que está asentada sobre 7 colinas. Y esa es la ciudad de Roma. En un video anterior expliqué qué significa Roma. Roma significa sin punta, sin filo, sin orilla.
y se traduce como la ciudad cuadrada. Eso significa Roma. Ahora, Roma está asentada sobre 7 colinas. En historia estuve investigando acerca de los nombres de las 7 colinas. Y estas 7 colinas se llaman Aventino, Campidoglio, Palatino, Celio, Esquilino, Quirinale y Viminale. ¿Sí? Ahora hay que entender que Roma, antes de ser fundada por Rómulo y Remo, ¿verdad? Según dice la historia y la leyenda, de que Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. Bueno, entonces el nombre de Roma viene de Remo, ¿verdad? Uno de los hermanos gemelos que fueron criados por esta loba. Bueno, no voy a dar mucho detalle, pero hay que recordar que antes de que Roma fuese fundada, fue habitada por los etruscos. No se sabe muy bien el origen de esta raza, pero bueno, emigraron a lo que hoy es la península itálica, ¿sí? Y ellos, en lo que fue el centro de la península itálica, ellos fundaron muchos pueblos, y dentro de estos pueblos, alrededor de estos pueblos, ellos tenían un lugar muy especial que le llamaban la necrópolis. ¿Qué es necrópolis? Necrópolis, necros, muerto. Polis, muchos, o ciudad. Ciudad de muertos, eso significa necrópolis. Ellos fundaron una ciudad de muertos, donde en esa ciudad de muertos, la deidad Batica es la deidad que reinaba e imperaba en el mundo del inframundo. Aquí dije un pleonasmo, ¿verdad? Mundo del inframundo, no, es el inframundo. Ahora, ¿qué es inframundo? El inframundo es el mundo de los muertos. Ahora, para decir muertos es que es algo que no tiene vida. No. Todo el mundo sabe que después de esta vida física existe la vida espiritual. El muerto no está totalmente muerto, el muerto sigue vivo. El asunto es que la gente cree que hay un mundo donde la gente que muere, ¿verdad? Físicamente, su espíritu sigue vivo. Y yo creo que va a haber otro video donde yo voy a hablar sobre lo que es el purgatorio, porque creo que ya encontré el purgatorio católico, que se encuentra precisamente en el Vaticano, una necrópolis. Y yo les voy a decir por qué. Necrópolis, nuevamente les digo, es el mundo de los muertos, la ciudad de los muertos, pero el inframundo es el mundo de los muertos. Y curiosamente en el Vaticano, hay que recordar que precisamente debajo del Vaticano está construida sobre muertos, sobre una necrópolis. Y el Vaticano conserva los muertos de muchos mártires, entre ellos los de Pablo y Pedro, ¿sí? Y guardan los restos de Juan Pablo II y no sé de cuántos otros papas más. El asunto es que sigue siendo una necrópolis y sigue siendo el inframundo. Ahora, ¿quién gobernaba la necrópolis o el inframundo? Batica. Ahora, según la Iglesia Católica, ¿quién saca del purgatorio a las almas? María, según, ¿verdad? Ella ruega para que los que estén en el inframundo, porque eso realmente es, el purgatorio es un inframundo, esperando por redención, supuestamente. Bueno, va a ser otro tema, no voy a meterme mucho en esto. Entonces, Roma está asentada sobre 7 colinas, ya les di el nombre. Ahora, investigando un poquito más en internet, esta información que yo les estoy dando no es información dada por la Iglesia Católica ni por ningún tipo de proselitismo religioso o partidismo religioso. Es secular, único y exclusivo secular. Las 7 colinas de Roma.
Las 7 colinas de Roma antigua eran el Aventino, Collis Aventinus, de 47 metros de alto, constituyó un punto estratégico en el control del comercio sobre el río Tíber. Cheque, estratégico en el control del comercio sobre el río Tíber. Acuérdense estas palabras porque todo esto va a servir para saber en qué coincide esto con lo que dice la Biblia. El Capitolio. Capitolinus tenía 2 cimas en el Arx y en el Capitolium de 50 metros de alto. Se localiza entre el Foro y el campo de Marte. Marte era un dios. Es una de las más famosas de Roma. Primitivamente era llamado Monte de Saturno, otro dios. En esta colina se hallaba el templo Júpiter Optimus Maximus, donde terminaban los triunfos y se realizaban las ofrendas al dios. Lo que les decía yo. Celio o Caelius, de 50 metros de alto. Se han descubierto restos de magníficas villas en un muy buen estado de conservación. El Esquilino. Esquilinus, 3 cimas. El Cispius, el Fagutalis y el Oppius, de 64 metros de alto. Dio su nombre a una de las 4 regiones en las que se dividió la ciudad en época republicana. El Palatino, Collis Palatinus, 3 cimas. El Sermalus, Palatium y el Velia, de 51 metros de alto. Es la más céntrica. Se alza entre el Foro Romano y el Circo Máximo. En el Palatino era el lugar donde estaba el Lupercal. Las excavaciones recientes en la zona muestran que ha estado habitado desde aproximadamente el año 1000 antes de Cristo. Wow. El Quirinales, 3 cimas. El Ataris, el Musealis o Sanqualis y el Salutaris, de 61 metros de alto. Su nombre proviene del dios romano Quirino. Cheque lo que estamos diciendo. La colina Viminal, Collis Viminalis, es la más pequeña. Ya no da más información. Bueno, sí hay más información, pero por razón de tiempo y espacio no me voy a extender. Entonces, la ciudad de Roma está erigida, está situada en 7 colinas. Ya dimos sus nombres. Ahora, en estas 7 colinas, en las culturas que han existido en la península itálica, porque no nada más fueron los etruscos, fueron los latinos, fueron los ítalos también, de ahí viene la palabra Italia. Bueno, hubo muchas culturas ahí, pero unas resaltaron otras sobre otras. Y las colinas simbolizaban la majestuosidad donde se podía divisar al pueblo. Entonces, en las colinas llegaron a habitar gente que llegó a ser predominante. Dominante y predominante. Y eso se denominaron reyes. Aunque sean de pocas áreas, pero se denominaron reyes. O sea que son las colinas de los 7 reyes. Ahora, lo que acabamos de leer nosotros, según en la escritura, ¿verdad? Lo que según la escritura dice que describe a la gran ramera o a la gran prostituta, ¿verdad? De Apocalipsis 17, geográficamente e históricamente está señalando a la ciudad de Roma. Hay que recordar, vamos a volver a leerle porque esto es bien interesante acerca de las características. ¿Sí? Dice aquí, el ángel, en el versículo 3, el ángel me llevó en el espíritu al desierto en una nueva visión. Allí había una mujer sentada sobre una bestia de color rojo. Hay que recordar que la bestia está representando a Satanás. ¿Sí? Dice ahí, de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, las 7 cabezas
sí está representando a 7 colinas y a 7 reyes, lo que les acabo de mencionar. Ya les mencioné los nombres de las colinas y los nombres que algunas colinas fueron bautizadas o nombradas de acuerdo al nombre de un dios pagano. ¿Sí? Dice, esta bestia estaba cubierto de títulos y frases que ofendían a Dios. Vamos a recordar lo que se ha estado haciendo viral, perdón, en YouTube, las frases que dijo el Papa Francisco acerca de Jesucristo. Enseñaba un librito, ¿verdad?, de bolsillo, y le pregunta a la congregación, a los creyentes, a los fieles, ¿y saben qué es esto? Aquí yo guardo el Via Crucis de Cristo. Aquí yo conservo en mi bolsillo la manera en que Jesús fue crucificado. Y aquí yo recuerdo el fracaso de Dios. Eso es un título blasfemo. El que usted vea, amigo católico, en la iglesia un crucifijo con el Jesús crucificado es una blasfemia. Es una blasfemia. Ya lo presenté en otros videos, así que puede usted verlos y escucharlos. Que ahí explico por qué es una blasfemia. Por qué la Eucaristía es una blasfemia a Dios. Ahí puede checarlo también. Bueno, decir que la crucifixión de Jesús fue el fracaso de Dios es una blasfemia, porque en la Biblia dice que Jesús triunfó exhibiendo a los principados y a las potestades en la cruz, públicamente. Entonces no es un fracaso, fue un triunfo, ¿verdad? ¿Qué más? La Iglesia Católica tiene otros títulos ofensivos a Dios, por ejemplo. Yo sé que se va a molestar y se va a enojar conmigo, me va a maldecir y me va a decir hereje y todo lo que usted quiera. María, Madre de Dios. María no es Madre de Dios. Decir que Dios tiene madre es decir que alguien estuvo antes que Él. Y esa es una mentira muy grande. María es Madre de Jesús, de la humanidad de Jesús, pero no es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque esto implicaría que ella tendría que haber existido antes que Jesús. Y implica que ella pudo haber estado en la creación del mundo. Y eso no es verdad. Eso es blasfemo. Es ofensivo a Dios. ¿Qué más? Fíjense bien lo que dice aquí. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofenden a Dios. ¿Qué otras frases ofenden a Dios? Por ejemplo, al Papa le dicen que es el sumo pontífice, ¿verdad? Bueno, en la Biblia dice que Jesús es el sumo pontífice. Entonces, decir que el Papa es sumo pontífice es blasfemia. ¿Por qué? Porque se está poniendo en el lugar de Jesús. Al Papa le llaman el vicario de Cristo. ¿Y qué significa la palabra vicario? Vicarius viene de la palabra el que se pone en lugar de, o el que suplanta a. Eso significa vicarius. Bueno, no sé si usted ha escuchado esa palabra en latín, que se ha dicho mucho, ahora ya no se dice tanto en latín. Vicarius Filii Dei o Filii Dei, Vicarius Deis Filii. Así, Vicarius Dei Filii. ¿Qué significa el vicario de Cristo? Entonces, decir vicario es el que suplanta a. Dice ahí, ¿a quién suplanta? A Cristo. Entonces el Papa no es vicario de Cristo. Cristo no tiene suplantación. A Jesús nadie lo puede representar más que el Espíritu Santo. Y de ahí el Papa se está poniendo en el lugar, no solamente en el lugar de Cristo, sino en el lugar del Espíritu Santo. Ahora, ¿ustedes quién cree que va a ser el falso profeta? El que se va a poner en el lugar del Espíritu Santo, en la Trinidad satánica. El Papa.
Bueno, ahorita vamos a leer eso. Ahorita vamos a leerlo. Este es otro título, ¿verdad? Que es ofensivo para Dios. Cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata y resplandecía de oro. O sea, hay que recordar que la ciudad está hablando de una mujer. Que la ciudad se refiere a una mujer. Ahora, ¿qué ciudad en el mundo está revestida de oro? Y sobre todo, fíjense bien, que está hablando aquí del color. Mire, otra vez lo vamos a volver a decir. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata. ¿Qué significa púrpura? Son colores rojos, muy que resaltan. ¿Sí? Púrpura refleja el color de la sangre viva. Y escarlata, la sangre cuando sale. ¿Sí? Ya cuando usted... La sangre es púrpura cuando está corriendo dentro del cuerpo. Escarlata cambia un poquito de tono cuando sale del cuerpo. Ahora, ¿quién en la tierra viste de esos colores a sus sacerdotes? La Iglesia Católica. Usted puede verlo en la misa de Gallo, ¿verdad? En las misas que se le dedican a San Pedro, ¿verdad? En las plazas de San Pedro, cuando sale el Papa y todos los sacerdotes, los cardenales. ¿Por qué le creen que le llaman cardenales? Del color rojo. ¿Sí? El pajarito que le llaman cardenal por el color que tiene. Es un color muy rojo, muy llamativo, muy bonito. Por eso le llaman cardenal, por la vestimenta y el color de los cardenales. Bueno, entonces vea cómo se visten ellos de color rojo, de púrpura y escarlata. Fíjense bien, estamos describiendo cómo son las cosas. Y resplandecía de oro. La Capilla Sixtina, bueno, no solamente la Capilla Sixtina, hay muchos otros templos en el Vaticano que están revestidos de oro, oro puro. Es impresionante ver tanta riqueza, tanto oro. Piedras preciosas y perlas, ¿sí? En algunos de los altares, ¿verdad? De los máximos altares, tienen piedras preciosas. No he puesto atención si tienen perlas, pero sí tienen piedras preciosas. La gente ha entrado y se ha robado las incrustaciones. Y pues bueno, yo creo que ya ahora tienen más vigilancia y cuidan más de lo que es el tesoro dentro de los templos católicos en la Ciudad del Vaticano, en Roma. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. Hay que recordar, no todos los papas fueron así, pero en su mayoría los papas fueron fornicarios, adúlteros, violadores, estafadores, asesinos. Sí, ellos incitaban al pueblo en los pecados carnales. Sí, en las fiestas, todo eso lo sabemos y somos testigos de eso. Yo lo digo porque yo viví como católico. Y en cada fiesta patronal, en cada 15 años, boda, bautizos, confirmaciones, todas estas fiestas, ¿qué es lo que abunda? El alcohol y el sexo. ¿Sí? Ya lo dije yo en un video anterior. A mí me tocó ver. Y yo, como persona que viví en medio de católicos, no digo que fui católico porque la gente niega que yo fui católico, pero fui partícipe de algunas cosas. Gracias a Dios no caí en lo más bajo, pero estuve a punto y yo quería caer en esas cosas. ¿Por qué? Porque los mismos compañeros, amigos, primos, familiares te dicen, oye, mira, hay que llegarle a esta. Bueno, ya, hasta ahí. Sí, la Iglesia Católica, yo nunca escuché que reprendieran la actitud de la gente en ese aspecto. Se les dio siempre más énfasis a las liturgias
y decir, usted solamente venga el domingo a misa para cumplir y para que usted sea salvo. Eso no es correcto. Entonces incitan, ¿sí?, a la gente a caer en pecados. Por ejemplo, yo lo digo porque esto fue muy visible y muy palpable en la visita que tuvo el Papa Francisco a México. Y todos los políticos corruptos, los más corruptos, los gobernadores que salieron huyendo, robando y matando a su misma gente, el Papa los acogió. ¿A qué creen que se imaginan ustedes que se acercaron estos políticos al Papa? ¿Ustedes creen que el Papa no sabía que estos eran políticos corruptos, asesinos, ladrones? Todo eso salía en las redes sociales, en las noticias. ¿Sí? ¿Ustedes creen que no sabía? Sí sabía. Ahora, ¿se imaginan ustedes a qué fue? ¿Y a qué estos hombres se acercaron a él? A venderle las indulgencias. Eso es ser partícipe de sus pecados, de sus abominaciones. Gobernadores de otros estados se fueron a Acapulco, a Puerto Vallarta, a Cancún y otros lugares turísticos a tener relaciones sexuales con mujeres. Esto es una tolerancia al pecado, hasta aparte de estar bebiendo y no sé, hasta a lo mejor drogándose, sabrá Dios. Pero dice aquí que tenía la copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra. A eso va el Papa, a vender las indulgencias. Por si no saben qué es una indulgencia católica, porque sacar una indulgencia significa sacar un perdón. ¿Sí? Indultar es quitar de culpa. Entonces la indulgencia es un documento hecho por el Papa en la cual lo vende, por supuesto, desde luego que lo vende, y quita de culpa de sus pecados a quien lo recibe. Entonces los gobernadores Duarte y otros políticos se acercaron a eso. Santo Padre, otro título blasfemo, que el Santo Padre solamente Dios. Santo Padre, deme su indulgencia. Oh, sí, claro que sí. ¿Por qué es la indulgencia? Bueno, pues mandé a matar como a 4 periodistas. Bueno, por asesinato son a $10,000, entonces dame $4,000 por los 4 asesinatos. ¿Qué más? Oh, pues me acosté con 20 mujeres. Ok, pues entonces si por adulterio y fornicación, ok, pues son $2,000 por cada una. Entonces si fueron 20 mujeres, pues ok, entonces dame $80,000. Bueno, así, eso trata la indulgencia. Entonces, ¿qué fue el Santo Padre? A perdonar los pecados de esos seres repugnantes. ¿Sí? Y eso va el Papa a todos los países del mundo. Aparte de presumir que a los países que va todavía hay muchos católicos. A vender sus indulgencias y a tolerar el pecado, las inmundicias de todos ellos en todo el mundo. En su frente se podía leer un nombre escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Últimamente, la Iglesia Católica, junto con sus apologéticos, están defendiendo la idolatría. Sacan versículos fuera de contexto, defendiendo que sí pueden tener imágenes. Y dicen que no es idolatría. Usted van a ver que los católicos están más pero más aferrados a la idolatría. Usted puede mostrarle cualquier otro versículo y le dicen, es que nada más te sabes ese. ¿Por qué no lees antes y por qué no lees después? Bueno, yo se los leo antes y se los leo después. Y les doy la explicación entera de un capítulo de lo que sucedió cuando Dios le estaba dando a Moisés los 10 mandamientos. Pero ¿qué me dices de los querubines? Ya se los expliqué. Pues bueno, ¿y la serpiente de bronce? También se los expliqué.
Ya, yo estoy preparado para contestar cada una de sus preguntas. Y aún así, se ponen necios. No es que eso no dice. No. Entonces, ¿cómo es que estás viendo algo diferente? Verde es verde, blanco es blanco, negro es negro, amarillo es amarillo. No puedes leer negro en donde dice blanco. La palabra de Dios es clara y explícita, es objetiva y directa, ¿sí? En cuanto a Dios y la manera de tener fe y la manera de conducirse como cristiano está en la Biblia y es clara y es explícita. Bueno, se aferran más a la idolatría, usan textos fuera de contexto, ¿sí? Ahora, es muy importante mencionar esto porque aquí está hablando muy explícitamente acerca de lo que es la idolatría. Se lo voy a volver a leer porque es muy importante esto. Dice, en su frente se podía leer un nombre escrito en forma cifrada, Babilonia la Grande, la madre de todas las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Ahora, vamos a hablar de los abominables ídolos del mundo entero. Por eso quiero yo tener en mi mano la Biblia Latinoamérica, porque al principio de la Biblia vienen muchos comentarios, viene lo que explica cómo que el canon se formó, porque el canon católico aceptó estos libros que son deuterocanónicos. Habla sobre la decisión de la iglesia decidir por qué debe tener imágenes, ¿verdad? Ahí Dios dice en su palabra, pero la iglesia decide. Bueno, esto lo estoy diciendo en una forma breve y sintetizada. Bueno, y también ahí dice en qué consiste el ecumenismo. Entonces, quisiera yo tenerlo en mis manos para podérselos leer, pero ahí dice claramente que la Iglesia Católica acepta el culto y la creencia de cualquier dios. No importa si es Krishna, ¿verdad? No importa si es Vatica, no importa si es Buda, aunque Buda no es Dios, pero se le toma como Dios. Yo en otro tiempo también lo voy a explicar. La hipocresía del budismo, que el budismo es un movimiento ateo, que supuestamente no creen en Dios. Ok, ¿qué más? Dice que la Iglesia Católica acepta el culto y la creencia de cualquier Dios, siempre y cuando no difiera ni rechace la manera de creer y de adorar a Dios a la manera católica. Y el movimiento católico dice que espera que la reunión de todos los credos sea posible en una sola iglesia, o sea, haciendo todos los credos universalmente. Muchos papas han dicho que los dioses del mundo entero son el mismo Dios con diferente nombre, y nosotros sabemos que no es cierto. Esos son otros dioses hechos por el hombre, considerados dioses por el hombre, y no tienen nada semejante al Dios de la Biblia, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que nos dio la salvación en Cristo Jesús y nos ha dado de su Espíritu Santo. Es muy, muy, muy diferente. Entonces, eso significa que el credo católico no va a diferir con nada. Hay que recordar que la ciudad de Roma y el Imperio Romano fue un imperio donde abundaron los dioses paganos, ¿sí? Los dioses que Grecia tuvo los adoptó el Imperio Romano. Por ejemplo, Zeus se convirtió en Júpiter, ¿sí? Afrodita en Venus. Bueno, así sucesivamente. No voy a mencionar a todos los dioses. El Imperio Romano siempre ha sido la guarida, el refugio, el santuario de los dioses paganos. Cuando Constantino decide oficializar la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, se empiezan a introducir poco a poquito las costumbres paganas en los cultos, en las liturgias cristianas.
se empieza a contaminar y empieza a meterse en la idolatría. Claro, no fue inmediatamente, eso fue poco a poquito y gradual. Porque pues los cristianos no iban a permitir que eso fuera, pero mientras ellos empezaron a introducir gente, ¿verdad? Cuando la iglesia se hizo oficial, los, los clérigos empezaron a recibir un sueldo del gobierno. Así que pues eso originó que gente, no sé, ambiciosa, sin escrúpulos, empezara a introducirse por la ambición de tener dinero ya del Estado, sin tener que trabajar. Y y poco a poquito se fue contaminando la iglesia. Todas esas costumbres, ¿sí? Las recibió el, la iglesia cristiana. Poco a poquito fue introduciendo en sus cultos la adoración a María, ¿sí? El que rezarle a María, rezarle a Pedro, a Pablo, a Juan, ¿sí? A todos los demás santos. Poco a poquito se empezó a mezclar, ¿sí? La iglesia católica empezaron a hacer costumbres judías, ¿verdad? Mezclándolo con costumbres cristianas y mezclándolos con las costumbres paganas. ¿Sí? Entonces todo eso, lo que es nosotros los cristianos, estamos en contra, estamos criticando en cierta manera de que eso no debe de ser. Y, y entre ellas la idolatría. Entonces, últimamente se han estado aferrando de una manera tan desesperada y enojada en contra de nosotros, diciéndonos herejes, hijos de Lutero, hijos de Calvino, ateos, hasta nos dicen ateos, ¿verdad? Y nos gritan con dientes cerrados y odio. ¡Ay, protestante! Entonces, el movimiento ecuménico ha estado haciendo la tarea de reunir todos los credos y todas las idolatrías dentro de la Iglesia Católica, mientras nadie la critique. Ahora, ¿quiénes son los que la critican? Los que no somos idólatras, los que no estamos de acuerdo con la unión de los otros credos y las otras religiones. ¿Sí? Los neopentecostales, los neocristianos, los neoevangélicos, esos cristianos que hablan sobre la prosperidad, la fe positiva, ¿sí? O la confesión positiva, esos que hablan sobre el diezmo y las ofrendas exuberantes, el pare de sufrir, muchas cosas. Esas iglesias que muy poco atacan al movimiento ecuménico de la Iglesia Católica y su idolatría son las que tarde o temprano se van a anexar con la Iglesia Católica. A estos también nosotros los confrontamos porque ya son apóstatas, ¿sí? Vemos a los cantantes estos pseudo cristianos, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, este dúo, ¿cómo se llama esta pareja? Dominicanos, ellos cantan muy bonito. Se me olvidó ahorita su nombre de este dúo. Bueno, han expresado su simpatía, sí, con la Iglesia Católica. No solamente por convicción de unión en lo que supuestamente hay similitud, ¿verdad? Dicen ellos, ¿por qué no reunirnos con ellos? ¿Por qué no unirnos en ellos en ese sentido en lo cual nosotros tenemos en común, que es Cristo? Nada más sería en Cristo, porque la idolatría, los mensajes apóstatas, no tenemos ninguna comunión con ellos, ¿sí? También voy a hablar de eso en otro video, si Dios lo permite. Entonces, vea lo que dice aquí. Que tenía las abominaciones de los ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Aquí lo que yo le voy a decir también tiene que ver mucho con historia. Cuando la iglesia cristiana se empezó a contaminar, antes de que se llamase la Iglesia Católica, porque todavía tardó un poco de tiempo para hacerse llamar Iglesia Católica,
pero ya había iniciado con reliquias, iniciado con idolatría, donde se empezaron a tener las imágenes, donde se empezaron a venerar a María y a los santos, y empezar a mezclar las costumbres paganas con la palabra de Dios o con la liturgia cristiana. Empezaron gente, ¿verdad? Siempre ha habido gente que dice, pero ¿saben qué? Eso que usted hace no lo enseña la palabra